Ya es tiempo de irnos, Ana. Así es, Juan Carlos. Bueno, darle la bienvenida a don Renato Álvarez y su Frente a Frente y agradecerle a usted también por la sintonía cada mañana. Buenos días, Renato. Renato, gusto en saludarle ya a esta hora, cuando son las 7:04. Una mañana, Renato, déjeme decirle, un poco movida aquí en Tegucigalpa y en la zona norte del país específicamente. Se reporta en estos instantes una persona asesinada en un busito, en un denominado Rapidito, de la ruta Choloma-San Pedro Sula. Asimismo, inundaciones, ya hay inundaciones en Omoa Cortés, así como también fuertes operativos que se están llevando a cabo en los principales puntos de salida aquí en Tegucigalpa. Con usted, señor, gusto en saludarle, buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, muy buenos días, Ana. Sí, en efecto, yo venía escuchando por la radio al corresponsal de HRN en San Pedro Sula, Eduardo Coto, y hablaba de una balacera. Al final es una persona que iba en un busito. El conductor de un bus. El conductor. Sí. Agenor Moreno. Y se reporta también una persona herida que ha sido trasladada al hospital. Bien. Condiciones delicadas. Barrio Lempira en San Pedro Sula, hace algunos minutos. Pues, bueno, lamentamos este hecho en la ciudad de San Pedro Sula. Las autoridades nos han informado que en comparación con el 2016 los homicidios se han reducido en el país, lo ha certificado el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Correcto. No nos toca más que esperar, desear y orar para que se sigan reduciendo los homicidios en Honduras. Que tengan un buen día, Ana Muñoz y Juan Carlos Sierra. Gusto en Igualmente, saludarle. Dios le bendiga. Muchas gracias. Hoy tengo el privilegio de contar con el embajador de Honduras en la Organización de Estados Americanos, el abogado Leónidas Rosa Bautista. Abogado, es un placer tenerlo aquí en Frente a Frente. Gracias por aceptar la invitación. Muy buenos días, Renato. Solo le voy a rogar la licencia de decir 3 cositas antes de ponerme a su disposición para explicar al pueblo hondureño con buena voluntad lo que sabemos, lo que conocemos y tratar de hacerlo de manera coherente y entendible. En primer lugar, es mi primera presentación pública o primera comunicación en los medios de comunicación, incluso desde antes de las elecciones generales en el país. Y quiero cumplir con un deber cívico, diría personal más que todo, no quiero confundir los temas, y a enviar mi más sentido pésame a la familia de Hilda Hernández. Somos paisanos, como decimos los gracianos, y a su hermano Juan Orlando, a todos, los conozco a todos, he vivido con ellos en la Ciudad de Gracias y convivido con ellos, así como a las familias y familiares de los pilotos y de los acompañantes. En segundo lugar, no quiero omitir el abrazo navideño y de Año Nuevo a todos los hondureños, expresando aquellas viejas palabras de que hay que dar gloria a Dios en el cielo y desear paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y en tercer lugar, expresar que he estado un tanto extrañado de la conducta a veces violenta de algunos hondureños en todo este proceso, porque mis recuerdos históricos ni durante la Guerra Fría, ni durante iniciamos los procesos de paz, ahora que veo un buen amigo en la derecha, Ascona se convirtió en una especie de héroe de la búsqueda de la paz en Centroamérica. El diálogo, la opción B, siempre hemos podido salir de estas Honduras de conflictos por razones de búsqueda del poder de una manera coherente y deseo para todos los hondureños la paz. Esa pequeña introducción, muchas gracias, estoy a su disposición, Bernardo. Muchas gracias. Y vamos a tener más adelante también un exfuncionario del gobierno de Carlos Roberto Reina. Yo las veces que lo he invitado al programa, me ha gustado su sensatez, su inteligencia, su análisis. Y hace algunos días me dijo, Renato, yo lo escucho a usted hablando de diálogo,
pero quisiera aportarle a su programa insumos de cómo debe ser ese diálogo. Y será bueno, yo estoy seguro que será oportuno para el país escuchar a don Lucio Izaguirre. Lucio, bienvenido. También es un honor tenerlo aquí en Frente a Frente. Muchísimas gracias, Renato de Jesús Álvarez. Siempre es un honor comparecer a sus invitaciones y en compañía de mi maestro, abogado Rosa Bautista. Y igual que él, le pediría que me permita hacer un saludo especial. Desde mis 10 años, yo soy seguidor del Real España. Y quiero permitirme esta oportunidad para felicitar a toda la Junta Directiva, al nuevo director técnico del Real España por ese campeonato que ganamos. Yo soy seguidor desde los tiempos de Chico Handal. Imagínese usted. ¿Se acuerda? Sí. Lolo Cruz, el macho, aquel portero tico que tenía. Arrieta, el macho Arrieta, correcto. Desde entonces soy de España y le mando un gran saludo a todos los sanpedranos, a todos los amigos de la España y a todas mis amigas y amigos de Honduras, desearles feliz año nuevo, que este año sea de mucha paz, de mucha tranquilidad, de mucha sobriedad, por el bien de Honduras, ¿verdad? Saludo a todas estas personas y decirles que aquí siempre tienen a un servidor y a un siervo de Dios. Pues aquí tiene al lado, Renato, alguien que fue presidente del Motagua. O sea, nosotros somos los perdedores en este caso. No, al contrario, debemos alegrarnos. Y le explico por qué, porque ese ejemplo que usted cita nos puede llevar a una conclusión muy simple. Ganó el España en San Pedro, es correcto. Ganamos nosotros en Tegucigalpa, pero el resultado global favoreció a la España. Esa es una buena lección que debemos aprender, que a veces ganamos en ciertos lugares, pero no ganamos en el global. Y yo creo que es importante y me alegró mucho porque se sintieron muy alegres mis compañeros olimpias de que haya perdido el Motagua y nosotros gallardamente, caballerosamente y con un sentimiento felicitamos a la España. Así que muchas gracias. Ese es parte del diálogo que tenemos que tener en el deporte y en la política. Es correcto. Lo que no somos los que no somos Olimpia, los que no somos Olimpia, entendemos por qué Lucio comenzó felicitando al plantel de jugadores, a la junta directiva y a toda la afición del Real España. Es que teniendo como rival al Olimpia, que ya ha ganado casi 30 campeonatos, y considerando que hay veces que se producen baches para lograr un campeonato, Motagua estuvo más de una década sin ganar un campeonato, España ha estado temporadas así. Sabemos la felicidad que uno siente cuando su equipo gana un campeonato. A mí me ha sucedido con el Motagua y por eso comprendía a Lucio Izaguirre, porque disfrutó el sábado 30 ese resultado. Plenamente. Y esto más, así es. Los que no somos Olimpia, después de varios años de no ganar un campeonato, cuando lo logramos con nuestro equipo, sentimos una gran felicidad. También me alegré mucho por la concordia. Yo no vi ningún relajo, ningún pleito en el estadio. Ninguno de los Esto más, felicitamos al Real España por su triunfo. Me gustó esa tranquilidad en los estadios, esa paz, esa concordia, esa alegría, la gente diciendo, fue un partidazo. Yo he escuchado a mucho Motagua, fue un partidazo, pero jamás denigrando al ganador. Es correcto. Me gustó, francamente. Yo no vi el partido porque andaba en otras cosas el sábado 30 de septiembre. Sufre mucho, esa es la verdad. Y cuando me dijeron que hubo 2 jugadas polémicas que favorecieron a la España y que no las pitó el árbitro, dije yo, con más razón. Sin ver el partido, qué bien que ganó el Real España. Sí. Se lo merecen. Y además, se lo merecen porque cómo tiene dirigentes sufridos ese Real España. Es que tiene dirigentes sufridos. Fuad Bufele, Mateo Gibrí. ¿Cómo sufren esos hombres en la directiva de España? Don Miguel Canaguati también. Y han tenido pérdidas importantes de dirigentes, trágicamente. Sí. Bueno, el España ayer anduvo en todos los medios de comunicación de San Pedro Sula visitándolos para mostrar la copa. Me alegra ese campeonato del España. Pero fíjese, Renato, que hay una figura que usted ya la mencionó, atingente al tema que vamos a tratar acá con el abogado sobre el diálogo nacional. Imagínese usted la figura. 2 penales claritos que no le pitan a la España. Sí. Y si hubiera sido campeón Motagua, ¿cómo hubiera quedado la afición y la directiva y el equipo de la España?
si el árbitro no le pitó esos 2 penaltis. Derecho al reclamo, derecho al pataleo, derecho a la protesta, porque incorrectamente le robaron su campeonato. ¿Me explico? Correcto. Ahí lo que tenemos que hacer es mejorar el arbitraje, porque son recurrentes los fallos de los árbitros en el campeonato de la Liga Nacional. Yo sé la figura que lleva Lucio, pero estrictamente en lo futbolístico se hizo justicia. Vaya, sí, se hizo justicia en el fútbol. Porque la España hizo ese gol en el tiempo complementario. Y la tarea es mejorar el arbitraje en Honduras, cómo debemos mejorar las instituciones del Estado, cómo debemos trabajar para mejorar el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué serían los árbitros? Cómo debemos hacer muchas cosas por mejorar el país. El juez. Así es. Así es. Estamos claros, totalmente claros. Así que una vez más, las felicitaciones al Real España, a Gibrín, que es el más sufrido de todos, Mateo Gibrín, a Fuada Bufele, que le sigue en sufrimiento, y al resto de la directiva del España. Se lo merecen porque estaban, y voy a utilizar un término popular, boqueando al comienzo del campeonato. Vino ese uruguayo Tato García que le dicen, y miren cómo elevó el nivel futbolístico del equipo. 2 meses. Y ganó el campeonato. Se lo ganó al Motagua, ¿verdad? Yo quería el tricampeonato para el argentino Diego Vázquez, para nuestro equipo, pero no se pudo. La verdad que Motagua en los últimos años ha hecho un papel muy decoroso, porque ha estado en finales, algunas las ha perdido y otras las ha ganado. Ahora le correspondió al Real España. Bueno, metamos a Cristian Nájera también en el diálogo, porque es otro españolista. Este hombre pide permisos para ir a ver a jugar al Real España. Si el España va a Panamá, está pidiendo permiso. Hombre, Cristian, tenés que trabajar. Es parte de mi trabajo emocional, dice. Era sábado 30. Venir a jugar al Real España. Ahí donde lo ven. Es Gran Real España, el Cristian Nájera. Y hoy nos tiene una preguntita que ya va a poner a pensar al abogado Rosa Bautista. Bueno, pero de eso se trata las entrevistas. De eso se trata, sí. Vamos, Cristian. Bueno, aprovechemos que está el embajador Rosa para preguntarle a usted que está en casa. ¿Cómo califica el rol de Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, en las elecciones de Honduras? Tiene 3 opciones: imparcial, sesgado o ecuánime, cualquiera de las 3. Ya sabe que para participar, las cuentas de redes sociales, @FrenteAFrenteHN, Twitter, Frente a Frente HN, Facebook, y si no, desde su celular, mensajitos al 4538. ¿Cómo califica el rol de Luis Almagro en las elecciones de Honduras? ¿Imparcial, sesgado o ecuánime? Esa es la pregunta. Y felicitar a los Real España, que cada 4 años quedamos campeones, pero bueno. Siempre que hay elecciones. Así somos los España, sufridos, Renato. Sufrimos. Si no sufre un Real España en un campeonato que se gana, no tiene gracia, realmente. No es el mismo sabor para nosotros. Bueno, muchas gracias, Cristian. Bueno, vamos a escuchar al abogado Rosa Bautista, después el abogado se queda, vamos a escuchar lo del diálogo y habrá momentos para interactuar. Perfecto. Habrá momentos para interactuar. Bueno, ya escucharon al abogado Rosa Bautista. Es la primera comparecencia pública mucho antes del proceso electoral y no se ha pronunciado después del proceso electoral. Y bueno, y la Organización de Estados Americanos ha tenido un rol protagónico en el proceso electoral de Honduras. Yo comenzaría preguntándole cómo siente que están las relaciones en este instante con la Organización de Estados Americanos, porque sabemos que la OEA no solo es su secretario general Luis Almagro, la OEA es el conjunto de países representados, pero vale la pena, a partir de todo lo que ustedes ya saben ha ocurrido con las expresiones de Luis Almagro, con el informe de la Misión de Observación Electoral OEA, ¿cómo valora en este momento las relaciones del Estado de Honduras con la Organización de Estados Americanos, nuestro embajador en ese organismo continental, el abogado Leónidas Rosa Bautista? Simplemente para seguir la lógica de los abogados de las sentencias que ponemos resulta, considerando y el fallo al final. Quiero en primer lugar agradecerle, ahora que vamos a entrar al tema, su llamada de anoche para invitarme al programa, porque me presenta un reto interesante. No vengo en función de instrucciones, en función defensiva, en función crítica. Quiero ser como personalmente soy, sin dejar de respetar que soy un funcionario público, que tengo un partido político al que pertenezco y quiero
y igual que nos ocurre ahora con esto del fútbol, que queremos, que somos partidarios, que lo seguimos y lo queremos transformar siempre para llevarlo adelante. Eso me permite usar una expresión que usaba cuando era fiscal general del Estado, es decir, obviamente que los fiscales no podemos ser imparciales porque estamos acusando, y una vez que presentamos la acusación, creemos que tenemos la información necesaria para encontrar la verdad. Pero tenemos que ser objetivos para determinar si en algún momento esa verdad ya en el juicio controvertido frente al juez resulta otra, aceptarlo y declarar que había o un error técnico o una prueba mal manejada o un esquema en el que el juez toma la decisión y respetar la decisión del juez. Eso se llama objetividad. Y en este caso quiero hacer uso de ese recurso, ser objetivo en el análisis, objetivo en la propuesta y objetivo en mis recomendaciones. Usted lo apuntaba muy bien, la OEA es una organización de lo que llamamos multilateral. Es diferente a las relaciones bilaterales. Tenemos que convivir 34 estados, 35 si fuera Cuba, en diferentes momentos coyunturales de la historia de cada uno de los países. En ese marco, la OEA se fundamenta en 4 pilares fundamentales. Uno que es democracia, precisamente, en la cual podemos incorporar los temas electorales, en el cual el departamento electoral y las misiones de observación electoral han constituido a lo largo de la historia de la OEA algo así como yo suelo llamar en la OEA las joyas de la corona, junto con derechos humanos, que es el segundo pilar. Luego tenemos seguridad multidimensional. Esto de multidimensional implica que antiguamente se pensaba que seguridad era militar, policía. Esto se trata de educación, de transformación de las sociedades en la búsqueda de estados seguros, no solo en el medio ambiente, no solo en temas de riesgos como catástrofes naturales, etcétera. Y el otro, el más importante para los países pequeños como nosotros, las islas del Caribe, Centroamérica, que tenemos un déficit ancestral de desarrollo que se llama precisamente desarrollo integral. Y en ese tema, Honduras es un cliente de la OEA importantísimo. Turismo, control de riesgos, en Tocoa hay una estación, tenemos en la policía, nosotros estamos trabajando en este momento en diferentes temas. Honduras ha sido sede donde se aprobó el programa interamericano de desarrollo integral que tiene que ver con múltiples cosas, y el presidente de la República ofreció en San Pedro Sula este hermoso país como sede, casi motivado porque los 34 países representados en esta reunión de ministros de seguridad, que se llama MISPA 4, motivados por la hermosura de San Pedro Sula, la capacidad de las instalaciones turísticas que ha desarrollado la familia Larach, al grado de ofrecer el país como una sede para los 70 años que cumplirá este año la OEA de existencia, ya que fue fundada en 1948 y de la cual Honduras es parte fundadora. Además, está pendiente hacer la formal solicitud para ser la sede también de la Asamblea General, y le garantizo que los países de las Américas tienen por Honduras un respeto, un aprecio, y sienten la tristeza de las circunstancias que pasamos y están dispuestos a ayudarnos. De esa manera, Honduras está colocado en la OEA como un país soberano, como un país que merece un futuro mejor. En ese tono, entonces, la OEA tiene diferentes niveles. El primer nivel es su Asamblea General,
que está constituida por todos los cancilleres de los 34 estados, ya que Cuba aún no se incorpora, a pesar de que en Honduras, en una asamblea realizada en Honduras, se permitió de nuevo la oportunidad de que Cuba ingresara. Luego, y quiero hacer el comentario porque no son los presidentes el máximo nivel en la OEA, son los cancilleres. Y hay toda una especie de movimiento para reformar de que las cumbres, una de las cuales se desarrollará este año, en abril, en Perú, a la cual asistirán todos los presidentes, ya el presidente Trump, para hacer emocionante esto, ya reservó el Hotel Marriott que queda frente a la costanera peruana, hermoso hotel para participar. O sea que habrá una cumbre este año de presidentes, pero no es una cumbre que forma parte de la estructura, pero sí de las actividades importantes de la OEA, porque siendo los presidentes los principales directores de la política nacional, pues son. Recuerden la pregunta que le he formulado al embajador nuestro en la OEA. ¿Cómo siente, cómo valora él en este momento las relaciones del Estado de Honduras con la Organización de Estados Americanos? Y correcto, y haré la respuesta muy puntual a los 3 ítems que puso Cristian, porque creo que falta uno, y entonces esa va a ser mi sugerencia y mi respuesta. Luego tenemos el Consejo Permanente, al cual pertenezco como representante permanente. El título de los miembros del Consejo Permanente es representantes permanentes ante la organización. El rango que se le da al titular de ese puesto es de embajador usualmente. Y luego tenemos la Secretaría General. Perdón, antes hay otro que se llama la reunión de consulta de cancilleres. Cuando los cancilleres consideran que hay un tema que merece una atención inmediata, entonces se reúnen en ese órgano de consulta que no es la asamblea, pero que toma decisiones. Tercero, el Consejo Permanente, que es donde participamos diariamente en las reuniones, y luego está el órgano Secretaría General, que es el ente administrativo, digamos, el representante jurídico frente al mundo de la organización, y por eso tiene un gran impacto. Y ahí entro a ver un poco a Luis Almagro. Es tradicional en la OEA que cada secretario general trate de imprimirle a la OEA una dinámica que vaya a tono con su personalidad, con sus propósitos, sus objetivos y sus deseos. Indudablemente la dinámica de Luis Almagro ha sido bastante diferenciada de la de, por ejemplo, Insulza, que no quiero que pasemos aquí otros 9 años no queriendo Insulza y no queriendo Almagro, porque creo que este es un problema de los hondureños, no es un problema de la OEA ni de Luis Almagro. Al final del día es un problema que tenemos que resolver como hondureños. Ahora bien, entonces él tiene, y los medios han pasado decenas de páginas, millones de palabras, tratando de ver su conducta con relación a Venezuela. Con Venezuela ha tenido un conflicto en que Venezuela llegó a denunciar la carta de la organización, lo que significa que si no hay un retroceso se va a retirar de la organización, igual que se retiraría de la Comisión de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Justicia, que ese es otro de los aspectos importantes, por cuanto el sistema interamericano de derechos humanos también tiene esas dos instancias, una Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una Corte Interamericana. A veces nos ponemos muy nerviosos porque los países pequeños son más fáciles de presionar que los países grandes. Usted tiene tumultos en Baltimore y la policía, y se pelea con la policía, pero la comisión usualmente no dice nada, pero con los países pequeños tratan de
de ejercer su músculo de protección a los derechos humanos, además de que donde proliferan en Estados Unidos habrán 3, 4, 5 organizaciones no gubernamentales que se dedican a estos temas. Nosotros tenemos una lista de que si usted va al Ministerio de Gobernación se asombra de la cantidad de organizaciones que tenemos, que a veces les cuesta definir en su asamblea el representante que tienen que poner. Vamos a ver, le he captado, y fíjese bien lo que voy a decir para ir ya aterrizando con la esencia de la respuesta del abogado Rosa Bautista. Si usted ha creído que Luis Almagro es un hombre de derecha por su postura con Nicolás Maduro o con Venezuela, yo siempre he creído que se está equivocado si uno tiene esa visión. Almagro no es un hombre de derecha. Por lo menos yo así lo he percibido, pero ha sido muy riguroso para defender la Carta Democrática en Venezuela. Claro. Simplifico de esa manera la respuesta complementaria que viene a darnos ante mi pregunta nuestro embajador en la OEA. Por favor, abogado Rosa Bautista. El ministro de Relaciones Exteriores de don Pepe Mujica. De don Pepe Mujica, así es. Y el personal que trabaja con él de confianza son exfuncionarios. Su viceministro de Relaciones Exteriores, el señor Porto, el señor Conqui, que estuvo aquí, son funcionarios de carrera de la Cancillería que tienen una idea del mundo que creo que ya nadie debería estar pensando en el esquema de la izquierda tradicional maniqueísta, o yo soy el bueno, este es el malo, sino en principios más universales, en cumplir con la ley, en desarrollar principios y metas y no meternos en ese cajón que nos hace un molde ideológico en el cual estos son los buenos, estos son los malos. Dicho lo que usted ha dicho, vamos a la respuesta a la pregunta formulada. Ya nos ha dicho usted cuáles son las instancias en la OEA. Asamblea General, reunión de los cancilleres. Luego viene la reunión de consulta, siempre de cancilleres. Luego viene el Consejo Permanente, donde participa él como nuestro embajador. Y luego está el secretario general de la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo entonces califica estas relaciones ahora mismo? Que es un órgano de ejecución. Entonces se divide en departamentos y aquí podemos ya ir entrando en el tema de Honduras, cómo se van produciendo las circunstancias para encontrar, como le digo, una verdad objetiva y no una verdad subjetiva en la que calificamos a personas. No quiero calificar ni los de adentro ni los de afuera, pero sí quiero adelantar que la visión de los países que se tiene afuera a veces es totalmente diferente de la que se tiene adentro. Hay casos emblemáticos en Honduras, como el caso de muy lamentable de la señora Berta Cáceres, que si no se hace un manejo de derechos humanos adecuado, nos produjo un alud de protestas en el mundo y como no todos conocen Honduras ni saben cómo somos, estaba a punto de cerrarnos las puertas de créditos de banca, igual que nos ocurrió el 2009. El 2009... por consecuencia de la suspensión, que por cierto eso salvó a Paraguay, por consecuencia de la suspensión no analizaron que automáticamente en el momento que un país es suspendido se le cierran los créditos en el Banco Interamericano de Desarrollo. Y nosotros dependíamos del Banco Interamericano de Desarrollo en cantidad de proyectos en ejecución, que fue difícil manejar. Cuando Paraguay también... ocurrió lo mismo, pero ya Honduras participó con su moderación. Canciller Corrales, nos reunimos con los cancilleres centroamericanos. No le podemos hacer esto al pueblo paraguayo, porque al final del día no condenamos a las personas, condenamos el desarrollo, el desenvolvimiento de los pueblos. Entonces, ¿qué es mi participación en ese momento? El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández Alvarado estaba muy interesado. No ocurre eso en la normalidad de los casos. Estaba muy interesado en que la OEA tuviese una robusta, como dicen, usando palabras de OEA, robusta participación observando el proceso electoral. ¿Por qué diría usted? Porque había una campaña de desprestigio contra el proceso que todos conocemos, bien o mal. No quiero juzgar, porque no es eso, quiero ser objetivo, pero existía esa campaña. Y le agradezco que esté siendo objetivo. Y yo
introduzco un insumo más. Y además, se pensó, ante la campaña de descrédito del proceso electoral y que se desconocerían los resultados que proporcionara el Tribunal Supremo Electoral, aquí investigamos. Y el gobierno hizo lo imposible para que viniera una buena misión de la OEA y viniera una buena misión de la Unión Europea. No, y vinieron todos los organismos electorales de las Américas. Pero el partido en el poder pensaba que iba a obtener una diferencia abrumadora. Cuando digo abrumadora, como mínimo de 9 puntos. 10 u 11 puntos de diferencia. Entonces, el Partido Nacional hizo las encuestas y según me dicen, todas las encuestas le salían que había una diferencia de 11 puntos sobre la alianza. Pero como la alianza estaba diciendo que desconocería los resultados, se interesó el gobierno porque viniera una buena misión de la OEA, porque viniera una buena misión de la Unión Europea para avalar esos resultados. Pero ya saben ustedes lo que pasó. Sigamos para llegar al puntito de la respuesta final. Entonces, se programó. Recuerde que en las elecciones primarias, el mundo no observaba a Honduras como un punto de interés en conflicto. Lo veían como un proceso democrático que va caminando. Llegamos a las elecciones internas y la observación de la OEA fue mínima, porque no había países tan interesados, porque el país, Honduras, no puede financiar la misión justo para asegurar la independencia y su autonomía de acuerdo a los 12 principios que rigen a las observaciones electorales del mundo, de la cual la OEA es parte. Y uno de los sacrosantos principios es, para ir sentando bases de resultas, que la autonomía de la observación electoral es absoluta. ¿Por qué? Porque está en el terreno. Jorge Quiroga y Colom estaban acá y habían 83 observadores más técnicos de la OEA que observaron el proceso. Y luego vamos a ir desarrollando. En la segunda etapa, incluso para llegar a un mínimo de garantía, porque le queríamos decir a la OEA, no nos interesa como país que envíen una misión pequeña, porque al final van a tener, queremos la misión completa, y al final del día, aquí en el informe se dan los países que colaboraron. Canadá, por decirlo así, terminó de llenar la copa para que la OEA tuviera una observación totalmente completa. Es decir, pusieron dinero para financiar la presencia a la OEA para que financie los CESOs. De toda esa robusta misión de observación electoral de la OEA. Perfecto. Llegamos entonces al día de las elecciones. Tenemos la observación, igual que Unión Europea decidió hacerla por sí misma. En la observación de OEA está participando la Fundación Carter, que no se ha dicho, que usualmente es muy conflictiva, y los países que tienen problemas desde el poder, más bien no solicitan a la OEA, no le permiten. Hasta ahora, recientemente, Nicaragua aceptó que hubiese una observación electoral. Hay un señor que vino a Nicaragua como observador uruguayo también. Y esto que me recuerdo de uruguayo, porque como soy muy conversador, creo que por la edad vamos siendo muy platicadores, dicen mis hijos. Este señor uruguayo, y yo le diría que una de las definiciones de la personalidad de Almagro es que es muy uruguayo. Si usted ve, los uruguayos tienen un lugar donde solo la mujer puede solicitar el divorcio. En Uruguay se autoriza la marihuana, la venden al otro, y tienen una serie de eso, y entonces tienen una propia personalidad en ese sentido. Luego arranca el día de las elecciones, para irnos acercando. Yo sé que en televisión el tiempo uno no lo percibe. Vamos a las elecciones. ¿Qué tenemos en las elecciones después de que la OEA se desplaza, revisa, hacen las pruebas del sistema electrónico? Pasamos todo el proceso de cambiar la compañía Mapa Soluciones, en ese cuento de una estrategia de oposición que no quiero criticar, pues de repente yo mismo la haría,
pero la haría como estrategia política para llegar a un resultado, pero era desprestigiar todo el proceso. Entonces se hicieron las valoraciones y llegamos al día de las elecciones. ¿Qué ocurrió ese día? ¿Cómo nos acostamos los hondureños? Con la tranquilidad de que todos los observadores internacionales dijeron que al cierre de las elecciones no habían habido actos violentos, que hubieron las irregularidades, que se le olvidó el sello en una bolsa o un otro, pero que de ninguna manera afectan el resultado, ni siquiera en la historia de los penaltis, que podía uno decir fue o no fue. En este caso son pequeños errores que se subsanan en el transcurso del día. Yo anduve en las urnas y estuve viendo cómo se desarrolla el proceso. Nos acostamos tranquilos. Con una cierta incertidumbre, por aquello de que las encuestas proyectaron una diferencia a favor de Juan Orlando Hernández y el primer resultado oficial del TSE fue de 4.96 de diferencia de la alianza sobre el Partido Nacional. Le podía atalantar que esto es parcialmente cierto, porque nadie está cuestionando los resultados de los municipios y los resultados de los diputados que ocurren en el mismo lugar, con la misma gente en la misma mesa. Si yo puedo hacer fraude aquí, ¿por qué no lo puedo hacer aquí? ¿O por qué? Porque en un lado el resultado es tal, y eso es la objetividad. Tenemos que determinar que el partido sí, en los niveles electivos de los 3 en que participó, presidencia, diputados y alcaldes, en alcaldes y diputados tuvo el resultado, digamos, promedio de las encuestas, no en el resultado de la fórmula presidencial. Y ahí habrá que usar la ciencia, la sociología, para determinar por qué hondureños decidieron que alguien era un candidato que querían elegir en ese momento. Entonces, ¿dónde empieza el problema, digamos? Si cerramos las urnas, si los de las mesas electorales colocaron, sellaron, los militares empezaron a trasladar las urnas, porque aquí hay que hablar objetivamente de otro tema, el tema de que se dice el voto electrónico y el sistema electrónico. Nosotros no tenemos un sistema electrónico de votación. El sistema electrónico de votación implica que usted pone su dedito, vota e inmediatamente pasa a un centro de cómputo. Acá tenemos un sistema en que lo único electrónico es la transmisión. Escaneo y transmisión del acta. Usted coge este papel o le toma una foto o lo pasa por un escáner y llega a un centro de cómputo en el cual se contrataron auditores. Se contrataron auditores que justo es este señor Dale Vukanovich o algo así, no conozco muy bien. Theodore Dale Vukanovich, sí. Que en ese momento. Entonces, ¿cuándo empiezan los problemas? Los problemas empiezan porque se empiezan a llegar las actas y ocurren 2 circunstancias que hay que verlas en los números. Ahí están en los números del tribunal. San Pedro Sula y Tegucigalpa son los lugares donde primero llegan, más en San Pedro Sula, porque San Pedro Sula no tiene las complicaciones de aquí, de Vallecillo, de Cedros, del Porvenir, que son municipios complejos para llegar a Tegucigalpa con las bolsas, pero en San Pedro los 11 municipios llegan de inmediato, en 1 hora están todos en San Pedro. Entonces ese recuento produce un resultado altísimo a favor de uno de los candidatos. Ese resultado, que es lógico, el candidato había ganado a los 3 partidos las elecciones anteriores, nos había ganado a los nacionalistas, a los liberales y a Libre. Entonces tenía una base electoral importante. Si a esa le suma los votos de Libre en una alianza y los del Pino, obviamente el resultado es muy alto. Pero usted ni estadísticamente ni físicamente puede determinar que ya ganó. Entonces, luego ocurre otro fenómeno interesante. Tegucigalpa es una de las... Francisco Morazán, pero pongo Tegucigalpa porque los demás municipios son muy poca la votación, pero concentrada en la capital, en el Distrito Central. El alcalde saca 70% y nadie está cuestionando que Carlos, 70%, óigame, es una votación espectacular. Pero
en la planilla, en el voto para presidente, la ciudad de Tegucigalpa tiene una tendencia distinta. Uno puede decir, ¿quiénes votaron por Narrala? Los que no votaron por don Luis, que entra con 20 y sale con 14 al final. O hubo muchos nacionalistas que en realidad se asustaron por una campaña que, si yo le pregunto a la muchacha que colabora con nosotros en la casa, dice, ahí pasaron por la casa diciendo que nos iban a pelar si no votábamos. Entonces Tegucigalpa tiene una votación menor. Como es el Partido Nacional, el que ahí usualmente tiene más votación, entonces se refleja una disminución. Cuando usted suma las dos ciudades, entonces usted tiene que alguien tiene una mayoría. Si yo, como estrategia política, decido, me declaro, por eso es que afuera no entiende por qué se declaró uno y el otro. Porque en ese momento todos sabemos que al terminar el escrutinio, que terminó en paz, yo, partido que tenía representantes, recibo una copia. Y esa copia es una copia idéntica para todos los que tienen representación en esa mesa. El Partido Nacional tiene el 100% de esas actas y el informe de la Unión Europea y el informe de la OEA dicen que ese 100% coincide, que hay unas pequeñas diferencias que no alterarán el resultado. Entonces, siguiendo el proceso, lo que tenemos entonces para adelante es una serie de eventos que no solo diría porque empiezan las quemas, empiezan los saqueos, pero antes de llegar a eso quiero decirle, si yo, Partido Nacional, tengo mi centro de cómputo, tengo las actas, entonces yo trato de mantener y digo no, porque la estrategia no es repetir el escenario de la Fuerza Aérea de ir a sacarme las urnas para que no se pueda contar lo demás, sino en un país civilizado esperemos. ¿Y cómo esperamos? Esperamos porque en este informe se recoge clarísimamente que la OEA dijo, aquí hay un problema social que hay que parar, que no es producto del conteo, es producto del ambiente que se generó para llegar a ese conteo y entonces empezamos a dudar de que la máquina clonaba, que las máquinas hacían esto, que las máquinas, cuando ahí tenemos físicamente las cajas. Y cuando se abrieron las cajas con los observadores, ahí dice aquí que ahí estaba la OEA en la apertura de las cajas. Es más, la OEA dice que por su cuenta abrió más, porque como los partidos le habían dado a ellos, y hay una absoluta coincidencia, y si usted ve el pastel en la página 21, es idéntico al pastel de la Unión Europea, solo que la OEA abunda en detalles, en que esto, y nos da, y eso creo que es la interpretación que hacemos de Almagro, nos da la idea, si somos interesados, y al público que no tiene que leerse 50 páginas, quiere que le demos como medios de comunicación y como gente objetiva, le demos los resultados que están. Entonces, hay una coincidencia entre los resultados de la OEA, los de la Unión Europea y la de todos los observadores. Entonces, el conteo no es el problema. Objetivamente hay un ganador. Alguien ganó. La sorpresa es que gana en vez de 11, ganó por 1 o menos de 1, que fueron las proyecciones originales de la OEA, por las cuales no podía decir, porque ningún observador se aventurará a decir que cuando mis números en el quick count, en el conteo rápido, me dicen que solo está ganando por 0.7 y no han llegado todas esas urnas que están por ahí, la cantidad de votos que según la OEA podían dar en 25 y 50 mil a favor de Juan Orlando, entonces había un problema de poder afirmarlo, porque qué tal si esos poquitos votos que faltan me cambian como ocurre en Alabama. Y entonces, de esa manera, el tribunal, la autoridad, el juez que es el tribunal, porque esa es nuestra constitución, y además no es cierto, porque ¿cómo
¿Alguien me puede probar a mí que Eric Rodríguez, mi paisano de su presentador de Quintanilla, es una persona que la compraron? Si ha sido siempre de una familia liberal, pero liberales de él. Su padre fue diputado, su madre fue diputada. Collín Gabarrete se llamaba un personaje que se puso los zapatos hasta que ganó Vida Morales. Durante 50 años anduvo descalzo y se puso zapatos. Es un hombre deshonesto porque no puede mentir que hay en las cajas que contó la OEA, que contó la Unión Europea, hay una verdad contundente, pero disminuida en cuanto a las elecciones. Ok, perfecto. Muchas gracias por todo ese relato. Tengo que cambiar de estrategia porque me fui 51 minutos sin pausa comercial y tengo a Lucio aquí. Y a Lucio lo tenía programado para el lunes, no para el martes, para ayer. Pero se presentó también una alteración en nuestra forma de trabajo, en nuestro esquema que teníamos diseñado. Y le dije para hoy. Pero contamos con la oportunidad de tener al abogado Leónidas Rosa Bautista. Pero es que con Lucio queremos abordar el diálogo como tal. Ya está listo un panel. Lucio puede participar hoy, quizá poco, pero mañana estará aquí con toda amplitud porque será el esquema del diálogo que se está utilizando y algunos insumos que él va a aportar, pero va a tener la oportunidad aquí. Ahora, dicho lo que ha dicho, que nos lo ha recordado y que yo le agradezco que nos lo haya recordado nuestro embajador, Almagro pidió la repetición de las elecciones. Yo le voy a sugerir algo. Hoy si vamos con preguntas concretas, respuestas concretas, porque el tiempo se me acaba. Ningún problema. Almagro pidió la repetición de las elecciones, justo después de todo lo que ha narrado el embajador nuestro en la Organización de Estados Americanos. Me gustaría su respuesta inmediatamente después de la pausa. Con gusto. Muy bien. Con gusto. Vamos a ir a la pausa, pero también vamos a salir de otro compromiso que tenemos, que es el tráfico vehicular. La producción me indica si ya estamos preparados para el tráfico vehicular e inmediatamente vamos con la pausa. Vamos a aprovechar estos minutos. Producción, ¿tenemos ya el tráfico vehicular preparado? Bueno, nadie me responde. Voy a la pausa. Lo tenemos. Entonces tengo problemitas con el retorno. Vamos entonces con don César Quintanilla y el tráfico vehicular a esta hora en las principales ciudades de la República. Así es, Renato. Televicentro le pone al tanto del tráfico vehicular. Valiosa información para que usted se mueva sobre las ciudades importantes que es Tegucigalpa y San Pedro Sula. Lo que tenemos en pantalla es justamente en San Pedro Sula, cerca de la Lima Cortés, Colonia Buenos Aires. Lo que tenemos ahí en rojo intenso es justamente un foco de tráfico vehicular pesado en ese punto. Otro sector que vamos a ver, y este es específicamente ya aquí me voy a continuar en San Pedro Sula porque en el Boulevard del Este también está fluctuando un tráfico que a rato se vuelve pesado, a rato se disipa, y esto es lo que hemos visto. Estaba en rojo y ahora en este momento ha pasado a ponerse ligero. Otro punto donde también se está registrando tráfico es en la 33 calle sureste, pero es moderado y ahora mismo está ligero. En Tegucigalpa, transitando sobre el Boulevard Suyapa frente a la Universidad Autónoma de Honduras, encontramos pues completamente despejado hasta el Boulevard La Hacienda, y este boulevard conecta con el Boulevard San Juan Bosco. Moviendo la plataforma hacia la parte baja, pues nos encontramos ahí la calle Robles, todo este sector que colinda o hace cruce con el Boulevard Centroamérica, y hasta llegar a la parte baja y está completamente despejado. Ahora transitamos sobre el Boulevard Centroamérica, el Cerrito de la Felicidad, y estos puntos también a esta hora de la mañana, 7:53, están despejados como usted mismo lo está observando en la plataforma satelital. Y finalmente, un ojito al Boulevard Económico Europea en su parte baja. Las calles y avenidas en este momento están completamente ligeras para transitar. Así que es el tráfico vehicular en Tegucigalpa y San Pedro Sula a esta hora de la mañana. Tómelo en cuenta antes de movilizarse y por supuesto nosotros seguimos monitoreando para tenerle bien informado. Ahora sí, la pausa y regresamos para continuar con nuestro tema interesante de esta mañana en Frente a Frente. Bueno, ya vamos a atender a Cristian Nájera. Hoy sí, vamos con preguntas así, cortas, respuestas cortas.
¿Por qué? Entonces, con todo lo que usted ha dicho, ¿por qué Luis Almagro recomendó la repetición de las elecciones en Honduras? O sea, desde el inicio de su gestión, el señor Almagro instauró algo que en la OEA graciosamente dicen la diplomacia del Twitter, diplo-Twitter, le dicen. Y él contrató a un especialista, que es un señor Jelinek, que estuvo por acá en Honduras, ha dado conferencias acá. Y entonces empezó a utilizar las redes para promover uno de sus grandes proyectos, que es el eslogan de la OEA, de su secretaría, que es más derechos para más gente. Entonces, si uno ve, hay una coincidencia entre que usted llega al día después del informe preliminar, donde la OEA sugiere 6 puntos, entonces ahí entra Luis Almagro y eso para mí no era correcto, y lo digo y se lo he dicho a él y le he dicho a su equipo. Envía una misión política encabezada por Conqui, Gonzalo Conqui, es un joven profesional de la diplomacia, que estaba en Naciones Unidas, y lo invita a que acepten esos puntos que propone la OEA. Presidente Hernández firma, el señor Narrala firma, y 3 horas después dice que no vale. Pero los 6 puntos los siguió cumpliendo la OEA, y hizo un análisis, y solo quedó una pequeña duda, y ni siquiera es duda, sino simplemente que ellos no pueden responsabilizarse de decir este equipo no podía ser vulnerable, debería tener medidas de seguridad, pero ya son recomendaciones al futuro. Pero eso provoca que el señor Almagro ve de que no hay posibilidad y lo envía una segunda vez. A las 12 de la noche, en la medianoche, el presidente Hernández firma de nuevo y no consiguen la firma del grupo de oposición. Porque el grupo de oposición tiene una estrategia. Quiero validar la ganancia haciendo análisis estadístico, de estadígrafos sobre la base de donde se ganó. Pero para cualquier estadígrafo, y le he preguntado a profesores universitarios aquí en Honduras, me dice si la muestra no es completa de todo el país, no habrá posibilidad de tener un resultado adecuado. Al grado que provoca que el señor Buscovich reclame a la OEA, el señor Almagro lo recibe y luego pone un siguiente Twitter donde dice que efectivamente lo ha recibido y que está dispuesto a hacer. Por lo tanto, la expresión de que no había seguridad y que podía haber y no haber, está a punto de ser demostrado que sí, lo que hace todavía más contundente el resultado de que en el conteo electoral, con una mínima diferencia, hay un ganador. Pero, y Almagro, lo que dice, la palabra no es exijo o pido, sugiero. Sugiere. Porque cuando usted está afuera, bueno, hemos tenido sugerencias para Honduras mucho más dramáticas que esa. Alguien puede sugerir, pero de nuevo, por eso cuando Honduras le responde, la misión le responde, le dice, señor Almagro, su forma de hacer presiones está haciendo difícil la situación porque la oposición, que no quiere reconocer ese resultado, lo utiliza como que usted los está favoreciendo. Una sugerencia de Almagro en esta coyuntura para la oposición que reclamaba fraude era prácticamente una afirmación de que el informe de la OEA decía que no tenía la certeza de que esos resultados fueran así como los tenemos hoy. Y mire, el problema del hecho de las cosas no comprobadas o medias verdades o mentiras es que los 8 millones de hondureños no tienen la oportunidad de escuchar, de analizar y ver, y entonces se quedan con las expresiones de las redes sociales. Para mí, las redes sociales son una maravilla, un portento de la ciencia que nos debe permitir avanzar y desarrollar. ¿Almagro cree que hubo fraude electoral en Honduras? ¿Usted ha conversado con él? Almagro lo que dice es que hubo bastantes irregularidades, y el informe para mí
y lo habré de decir en el Consejo, lo que tiene es una maximización de lo mínimo y una minimización de lo máximo. Si hay un resultado claro, ¿por qué no decir, mire, de acuerdo a esto, no hay manera de decir que no ganó alguien por una mínima diferencia? Lo que ocurre es que yo maximizo de que me di cuenta que venían unos votos planchados, pero que no significan ni siquiera una posibilidad de superar, y son las irregularidades normales. Recuérdeme, ¿como cuántas veces ha hablado después del 26 de noviembre con el secretario general, usted como embajador nuestro en la OEA? Bueno, he querido mantener una distancia porque no quiero establecer el conflicto, porque él como secretario general no va a tomar decisiones finales y definitivas. Él hace recomendaciones, quien las tomarían serían los órganos de poder de la OEA, primero el Consejo Permanente, después, si se quiere, el órgano de consulta o la Asamblea de Cancilleres, y por lo tanto siento que no es Almagro el problema, que es simplemente que los hondureños debemos aprender a reconocer que aún habiendo, porque ese es nuestro sistema dice que por un voto, si alguien gana, ganó. Estamos de acuerdo en eso. Le hago una vez más la pregunta. Por lo poco o lo mucho que he hablado con Almagro después del 26 de noviembre, ya sea personalmente o por teléfono, ¿Almagro piensa que hubo fraude en Honduras? No, ni lo ha expresado. ¿Y entonces para qué sugirió la repetición de elecciones? Porque dice que porque entonces entra el mensajero que quiere hacer aparentemente un bien diciendo, mire, ¿y por qué no repite? Es como preguntarle a la España, ¿y por qué no repiten el partido? Mejor porque había duda con los 2 penaltis. Pero él no midió las consecuencias que tendría su sugerencia en Honduras. Creo que eso sí puede criticarse, que no midió, que el mundo, póngalo no solo a Almagro, porque no solo fue la reacción de él, también hubo reacción de derechos humanos, y decir, cuando ven en las calles incendios, saqueos, robos, entonces la gente en el mundo se asiste, es un país en guerra, y se lo voy a contar de otra manera para que vean la influencia que tiene esa comunicación. Nosotros tenemos un tweet de la familia, un WhatsApp, perdón, de la familia de grupo, en que está mi nieto que tiene 10 años, y un día me escribe, pero así como poniéndome lágrimas, fíjese que estamos en guerra, me dice, aquí. Tata me dice a mí, porque me dice, tata, estamos en guerra. ¿Por qué? Dice, no, hijo, empezamos a decirle, a explicarle. Entonces dije el papá, es que venía oyendo el radio. Y entonces en el radio escuchó a alguien que estaba declarando una guerra interna. Ese informe de la MOE, de la Misión de Observación Electoral, OEA, ¿se parece mucho al de la Unión Europea o difiere? Porque la percepción que tiene un segmento de la población y especialmente de la Alianza, es que ese informe dice que hubo fraude electoral en Honduras. No dice en ningún lado. Mire, hoy tuve la oportunidad de conocer a Cristian y le estaba leyendo un artículo que aparece ayer en la Tribuna de un columnista permanente de la Tribuna. Y dice, ¿por qué? Y además el título es sugestivo porque dice que no se puede reparar, es imposible cambiar un resultado que es una verdad. Entonces, mi objetividad me lleva a que el principio del fin es reconozcamos, porque además no se ha podido demostrar desde el otro lado que hubo más si no hace un acopio de cosas, que no se hizo esto, que las ofensas, la parte de campaña, de criticar de manera virulenta, nunca he visto una campaña tan virulenta en contra de un candidato, eso condiciona a la gente. Pero una vez que la ciencia, una vez que la objetividad nos dice, sí, en el conteo hay un ganador, lo dice la Unión Europea, lo dice la OEA, lo dice, pero condiciona a que esto puede mejorar. ¿Dónde lo dice la OEA? Hay que mostrárselo a la gente, porque usted me está diciendo que no difiere mucho en cuanto a resultados este informe de la OEA con el de la Unión Europea. Y vale la pena que la gente mire y usted sustente lo que dice. Bueno, dice que en el Partido Nacional...
angulemos más el papel hacia la cámara. Vamos a ver, déjeme ver, porque entonces no. Yo no soy muy... Yo se lo tengo aquí y usted lo lee. Ver. Entonces, como usted ve, todas estas son las actas que le dan al tribunal, a todos los partidos y a la OEA. Entonces la OEA concluye que el Partido Nacional, en los conteos del Partido Nacional, tiene 41.36. En los votos, los 14.000 más los 1.000 que se abrieron, más los 5.000 que se revisaron, en que no se pudo encontrar nada. También de la Alianza tiene 41-42, en los votos que presentó el Partido Liberal 41 y en los del Tribunal Electoral, en todos hay una diferencia en la que gana, pequeña, en la que gana el candidato del Partido Nacional. Esa es la explicación. Ahora bien, que esto pudo ser mejor, dice un proceso de baja calidad. Pero ¿qué significa si venimos de elecciones Honduras? Y me resisto a aceptar que lo hacemos tan mal porque el mundo de afuera nos dice que lo hacemos tan mal. Tenemos una constitución del 82, tenemos cantidad de cosas buenas que porque nos dicen de afuera y porque nos interesa el poder por el poder mismo, no tenemos la capacidad de aceptar cosas. Yo ayer tuve una importante reunión con varias personas y se habló de mucho y me dio insumos para decirle a nuestro productor, mira a ver si está el representante de la OEA en Honduras, Leonidas Rosa Bautista. Y coincidimos en que los propósitos nuestros se materializaron porque él estaba aquí en Honduras. Ya vamos a ir con Lucio Izaguirre. Es cierto que, y yo no sé si esto lo sabe usted, que hubo discrepancias entre Jorge Quiroga, el expresidente boliviano Álvaro Colón, con el secretario general, porque al final no contaban con que éste iba a sugerir elecciones mientras ellos estaban en Honduras presentando este informe. No le voy a dar una respuesta personal porque lo conozco, pero el analista de la tribuna de ayer dice exactamente eso. Lo que trata el informe al final es, por esa intervención política inadecuada, póngale, para no ofender, para no decir, para cambiar ese lenguaje que estamos usando de malos y buenos, el lenguaje que usa para decir la verdad es un lenguaje encriptado que puede dar lugar a dudas, a entenderlo de una manera, excepto si usted lee punto por punto el informe, donde con claridad va relatando los hechos, no los esconde, va. Bueno, la diferencia de la Unión Europea en esto, como buenos europeos, son más pragmáticos, van al grano. En lo que hace es hacer una recopilación de cosas que pudieron ser, que no pudieron ser, y más recomendaciones, al grado de que el informe concluye, a partir, dice, del análisis técnico realizado, no puede confirmar que el CD haya sido manipulado con dolo. Dice que no pudo haber sido manipulado. Sin embargo, sí puede afirmar que no contó con las medidas robustas. Si usted me da una definición técnica de robustas para aplicarlo a un proceso técnico de computación, no la va a encontrar en ningún lado. Y al final dice, a partir del análisis presentado en este reporte y del cúmulo de observaciones comprendidas en el primer informe preliminar, la MOE, la Misión de Observación Electoral, considera que ha observado un proceso de calidad electoral y por ende no puede afirmar las dudas, dice. O sea, pero al final del día agradece, dice, la MOE agradece la apertura y colaboración de las autoridades y funcionarios del Tribunal Supremo Electoral, así como lo de los actores del proceso electoral, las fuerzas de seguridad y el pueblo hondureño que permitieron el trabajo de la misión. Abogado Leonidas Rosa Bautista, embajador de Honduras en la Organización de Estados Americanos. Este informe será leído en el Consejo Permanente de la OEA. ¿Cuándo será leído? Fíjese que pienso que este informe tiene todavía unos puntos suspensivos
que deben aclararse, y es la demanda formal que ha planteado la compañía que estaba encargada de la auditoría al secretario para que de una vez se esclarezca, y ahí habrá una oportunidad de diálogo con el secretario para determinar cuál fue el alcance de su mensaje de sugerir ¿Usted una cree que elección? tome en cuenta lo que le dijo Teodoro Dale Vukanovich, algunas de las cosas que le dijo? Yo siento que el secretario general es un hombre correcto, es un hombre honrado, y además uno no puede negar las evidencias. Porque antes de irnos a la fiesta de Año Nuevo, él ratificó el informe de la OEA, Luis Almagro. Absolutamente, y insiste en eso. En todos sus comunicados dice que el informe está muy bien, pero de todas maneras... Pero deja la sensación que siempre está pidiendo la repetición de las elecciones. La interpretación que hace internamente es esa, no es la interpretación del informe. Por eso decir que queremos ser objetivos. Ahora bien, ¿cómo podemos trasladar esto? Si somos objetivos, hay un ganador, hay un conteo, el Tribunal de Elecciones Constitucional de la República ya declaró y dijo esto, el otro, y eso nos lleva a otro tema en el cual como hondureños estamos de acuerdo. Si el resultado nos demuestra que en la planilla presidencial el país está mitad y mitad, casi mitad y mitad, por lo tanto, si quiero gobernar, si quiero producir cambios, si quiero producir esperanzas, si quiero producir desarrollo, si quiero producir salud mental y salud histórica a los hondureños, lo que debo hacer es sentarme y decir, mira, estas cosas que nos pasan por esto. Nos ocurre esto y entonces abramos paso al diálogo al que nadie se opone. Esa es la segunda fase de nuestro programa. Solo dígame algo. ¿Puede revertir el Consejo Permanente estos resultados que ya oficializó el Tribunal Supremo Electoral y que reconoció la Unión Europea, que reconoció Japón, que reconoció Estados Unidos, que reconoció Brasil, que reconocieron una buena parte de los países del continente y del mundo? No se puede, porque los países somos soberanos, tenemos el régimen interno, nos lo damos nosotros, la autonomía soberana de los estados, la no injerencia, son principios universales que se mantienen en la Carta. Y la observación es eso, observar. Después de 6 años de estar en la Organización de Estados Americanos y que ha participado en infinidad de reuniones del Consejo Permanente y que ha escuchado informes de misiones de observación electoral de la OEA, ¿qué va a ocurrir cuando se lee el informe de Honduras? En gran medida dependerá de Honduras, porque todos van a respetar la posición de Honduras, todos van a respetar la posición soberana del Estados Unidos y va a ser muy simple. Reconocemos que el informe habla de inconsistencias de baja calidad que esperamos como hondureños superar, que estamos en un diálogo con todas las fuerzas nacionales, las fuerzas vivas como llamamos antes y ahora se les dice sociedad civil, porque somos las fuerzas vivas los que producimos, los que trabajamos, los que estamos, los que vamos a hacer. En la semana previa a la celebración de la Navidad, el Consejo Permanente de la OEA escuchó los informes de 2 países, de Nicaragua y Bahamas. Y esto más, que las elecciones de Nicaragua estuvieron también severamente cuestionadas y especialmente por Estados Unidos. La de Nicaragua, y hizo Estados Unidos una expresión, tomó la palabra, Kevin Sullivan se llama el embajador de Estados Unidos, y expresó que esperaba que Nicaragua mejorara su participación, que consideraban que esto ya era un avance, pero exactamente el informe era el mismo, tenía 200 cosas que decían pequeños detalles que había que mejorar, pero decía de entrada, ganaron los alcaldes del partido tal. ¿Usted cree entonces que las expresiones de Almagro, sugiriendo repeticiones de elecciones en Honduras, no van a influir en el Consejo Permanente cuando escuche el informe de la MOE sobre Honduras? Lo que el Consejo Permanente hace es, sobre el informe, pasarlo a, toma nota del informe y en los países hacen sus manifestaciones, que no se puede confundir porque esto a veces se quiere identificar mucho con lo que pasó el 2009. Cuando yo llegué a la OEA, jamás
hice mención de venir a justificar que era un golpe de Estado, que era una cosa, que era otra. Dije, la historia, los juristas y la academia van a resolver. Esto puede quedar ahí. Un grupo va a creer que hubo fraude, otro que no. Igual que en Estados Unidos, cuando Al Gore y Bush, la Corte decidió por mayoría. ¿Quiénes votaron a favor? Los republicanos dijeron. Pero el pueblo americano respetó el fallo de sus legítimas autoridades. ¿Piensa que los resultados ofrecidos por el tribunal, solo discúlpame, Lucio, sí, no hay pena, porque presiento que Lucio está inconforme, pero no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, es que ya me ha pasado otras veces y yo soy así bien sensitivo, cuando escucho que el lápiz suena digo yo, me están llamando la atención. Y este es un momento clave, pero ya tendrá la participación Lucio y además mañana la va a complementar. Este es un momento clave. ¿Cree que en el caso de Honduras, por lo visto, por el reconocimiento de buena parte de los países, todo está consumado en cuanto a los resultados que ofreció el Tribunal Supremo Electoral en torno al ganador del proceso del 26 de noviembre? No habría ninguna modificación desde fuera. La OEA no es un juez internacional, no puede dictar, precisamente observa y da reportes. Y ese reporte se lo envía al Tribunal Superior de Elecciones también. No solo a los embajadores, lo tiene ya el tribunal. Hubo críticas de funcionarios del gobierno suyo, Almagro. Esto más, ¿sí? Almagro en su última referencia a Honduras reflejó su molestia por los cuestionamientos que hubo de funcionarios hondureños hacia su persona. ¿Cree que fue correcto estas aseveraciones contra Almagro de parte de algunos funcionarios del gobierno? Bueno, déjeme decirle que no solo la oposición y el Partido Nacional coincidieron en no aceptar la propuesta de Almagro. Por lo tanto, es un tema que ya no tiene sentido, no fue aceptado por ninguno de los dos. Así es que las expresiones son condicionamientos estratégicos políticos del momento y son válidos y respetables. Aquí no estamos coartándole a nadie la libertad de expresión. Lo único que quiero decir que si con objetividad aceptamos estos resultados, debemos pasar a una segunda etapa. Ahí vamos. Positiva, efectiva y que tenga sentido patriótico. ¿Usted conoce a Almagro? ¿Es un hombre de buena fe? Sí, creo que sí. Sí, no tendría por qué no aceptar que es un hombre de buena fe. Con sus ideas. Se me dijo ayer es un hombre vegetariano, por ejemplo, yo no soy. Entonces, se me dijo ayer por parte de un diplomático sudamericano, y mire que habían personas que ven con mucha amplitud este proceso electoral de Honduras. Claro. Que Almagro tiene como propósito participar en política en Uruguay y que después de su postura contra la democracia venezolana, contra Nicolás Maduro, ha utilizado a Honduras como un trampolín para hacer votos hacia sus objetivos políticos. Yo no estoy certificando eso, solo hablo de lo que un diplomático sudamericano de buena fe me contó a mí. ¿Considera que Almagro pueda llegar a eso? Mire, bueno, sería ponerme en su pensamiento y en sus decisiones y no tengo esa capacidad. Lo que sí le puedo decir es que es un hombre con ideas muy firmes, que quiere llegar adelante. Siento que el caso de Honduras no necesariamente le va a favorecer. Pienso que las evidencias de que hay un ganador, de que la Unión Europea lo dijo, de que las falencias del sistema de computación pueden ser aclaradas eficientemente, va a tener que buscar una salida frente al Consejo para que nos expliquemos mutuamente cuáles son las motivaciones. Debo asumir, y esto es lo último, para retomar el diálogo con Lucio, que Almagro, que este no es el informe final, que hasta el momento no tenemos informe final de la misión de observación electoral de la OEA. Diría que tiene un nombre final, pero no necesariamente podemos revisar. Es muy frecuente poner el revisado 1. Es decir, si hay un punto que esté en debate en el mundo,
para certificar determinadas cosas, podía hacerse un adendum. ¿Cree usted que así llegue al Consejo Permanente con un adendum, con una revisión 1, revisión 2? No lo podría adivinar. Quisiera adivinar el futuro para decirle a mis compatriotas que vamos por buen camino. Voy a la pausa comercial. Ya les dije yo que siempre que he invitado a Lucio Izaguirre, me gustan sus análisis, porque viene con esquema, viene con guión. Y me dijo hace algunos días, yo quiero aportar unos insumos sobre el diálogo nacional, me dice. Está bien, me dijo. Ayer el presidente habló que están buscando facilitadores internacionales inclusive para ese diálogo. Un diálogo con diversos sectores focalizados del país, pero donde no está la oposición que dice, si no es con facilitadores internacionales y face to face o frente a frente con el presidente Hernández, no estamos en ese diálogo, no vamos a ese diálogo. Y uno se pregunta, ¿qué resultados puede tener un diálogo donde no está la oposición? En este caso, tal como lo mencionaba el abogado Rosa Bautista, la mitad del electorado que votó en las elecciones del 26 de noviembre. La verdad que, yo debo admitirlo, un diálogo sin este segmento de la población, sin estos representantes políticos de ese segmento que votó por la alianza, es un diálogo que no va a tener resultados esperados para cambiar Honduras. Entonces, es ahí donde interviene Lucio Izaguirre de cómo debe ser este diálogo. Yo sugiero su atención después de la pausa comercial, en la que también va a alternar nuestro embajador en la OEA. Continuamos con Frente a Frente, gracias a Tigo. Me llega. Continuamos con Frente a Frente. Vamos a dar un pequeño espacio para leer sus comentarios, lo que usted ha estado respondiendo. La pregunta de hoy que le hemos hecho es cómo cree o cómo califica el papel de Luis Almagro en este tema electoral, en la crisis electoral que vive el país. Pues bueno, le dimos 3 opciones y la gente está respondiendo. Dice Carlos Alberto Morales que la posición de Almagro fue sesgada, una persona irresponsable y parcial y que va por la línea de la izquierda. Karina Lagos, de acuerdo al informe de la OEA, donde se observan altas deficiencias en el sistema, lo que indudablemente creó la duda, ella concluye con que Luis Almagro es imparcial. Gumercindo Hernández, es una actitud sesgada que no la tomaría con Venezuela ni con Nicaragua. Habría que preguntarle por qué. Y vienen 3 opiniones acá, que nos escribe Rafael Flores, Jorge Marroquín y Belkis Esmeralda. Nos dicen que Luis Almagro ha sido ecuánime en sus participaciones sobre el tema electoral de Honduras que vivimos el pasado mes de noviembre. Bueno, esas son las opiniones. Vamos a tener más comentarios un poco más adelante. Por el momento vamos a continuar con la participación de Renato, la moderación del foro líder de la televisión nacional. Renato. Lee lo que dice el señor Velázquez. Lee lo que dice el señor Velázquez. Marisela Velázquez. Ah, es señora, sí, o señorita, sí. Disculpe. ¿Por qué no hablan de las muertes en las manifestaciones? Si ustedes dicen que todos somos hermanos, ellos perdieron la vida y ustedes como si nada. Dobles caras, Renato. Antes era seguidora de ustedes, ahora soy una decepcionada más. Ahí está el mensaje. Pero gracias por seguirnos viendo. Gracias por seguirnos viendo. Muchas gracias. Yo respeto su criterio. ¿Cómo va a repercutir esto de las muertes ahí en la OEA, que usted dice tiene como segundo objetivo, después de las misiones de observación electoral, los derechos humanos? Así, un minutillo. Ya tenemos concertado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una visita en loco para determinar y analizar todas esas muertes. Y yo creo que omití, admito para Marisela mi error, que cuando di mis condolencias para la familia Hernández Alvarado por la muerte de Hilda, de los pilotos y los acompañantes, debí decir que también lamento que por informaciones no claras, no objetivas, arriesguemos la vida de hondureños, y estos hondureños merecen nuestro respeto y merecen nuestra consideración. Y no, estos procesos políticos pueden ser tan dramáticos como el de Colombia, donde murieron millones de personas para llegar al final a un acuerdo de paz. No lleguemos a unos niveles que pasen de lo que ya tuvimos, porque la alegría que sentimos de que en Navidad y durante el partido no hubieran manifestaciones,
nos da la sensación de por dónde debemos caminar en paz y hacer las reformas que el país necesita obligatoriamente por la vía del diálogo. Solo explíquele a la gente que eso es visita in loco, in situ, porque visita la gente... es que vendrá una misión de los comisionados de derechos humanos a Honduras a investigar específicamente esos casos. Almagro quería que viniera un delegado especial, que el gobierno aceptara. Lo que pasa es que eso lo rechazamos porque ya había producido un efecto su intervención política y preferimos que sea el órgano competente de derechos humanos del sistema interamericano el que venga, y vendrá a Honduras con la autorización del gobierno. Para quedarme expresamente con la comparecencia de Lucio, ¿cómo considera Almagro usted? ¿Sesgado? ¿Ecuánime? ¿Cuál fue la otra opción, Cristian? Imparcial. Imparcial, sesgado o ecuánimo. Yo creo que mi respuesta, como le advertí, no iba a andar en los tres. Creo que fue una intervención inapropiada, o como diríamos entre hondureños, una intervención infeliz, por decirlo, en el momento que estaba viviendo de dramatismo la posición de la oposición de reclamar un resultado que no se había todavía contado los votos. Bueno, así nos lo califica el embajador nuestro en la OEA, la actitud de Almagro. No se refiere, no coincide con las tres totalmente, con inadecuada, sesgada e imparcial. Dice que fue una postura infeliz. Una postura inadecuada, dijo. Inadecuada. Una postura inadecuada. Lucio, en este escenario que hemos resumido aquí con nuestro embajador en la OEA, coincidimos todos que el país necesita diálogo. Ok, ¿cómo debe ser este diálogo? En la perspectiva del exsecretario privado, del expresidente de la República, don Carlos Roberto Reina Idiáquez. Bueno, pienso que para que haya un diálogo realmente verdadero, hay que definir en primer lugar, Renato, cuál es el objetivo del diálogo. Si el objetivo del diálogo es mediatizar, atemporar la situación social y política que vive el país, entonces no sirve de nada ese diálogo, porque va a ser manipulado solo para bajar la temperatura social del pueblo hondureño, que es lo que yo pienso que va a ocurrir. Ahora, si el diálogo es para resolver la crisis política, social y económica que vive Honduras, entonces hay que hacer cosas serias. Me explico. Primero, definir cuál es el objetivo del diálogo. Usted, como periodista versado, debe de saber que si se inaugura un diálogo nacional, no para manipular, no para envolver el tamal con papel regalo, tendría que ser un diálogo serio. Primero, yo planteo mis inquietudes, Renato, como le dije. ¿Quién debe convocar al diálogo nacional? ¿Manuel Zelaya puede convocar al diálogo nacional? ¿Salvador Narrala puede convocar al diálogo nacional? ¿Juan Orlando Hernández puede convocar al diálogo nacional? No, porque son partes interesadas. Tiene que convocar al diálogo nacional una figura internacional, naturalmente con la intervención de los órganos del Estado, pero tiene que convocar una figura internacional que nos garantice a todos los hondureños imparcialidad. Permíteme, porque ahí necesito una repregunta. ¿Cómo no? Es decir, nadie puede negar que hasta hoy es el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, electo hace 4 años aproximadamente. Sí. Es decir, es la figura principal del país, convoca el diálogo y dice, me hago a un lado, dice. Y ayer dice, buscaremos facilitadores. Cuando tengamos esos facilitadores internacionales, tienen la obligación de dirigir ese diálogo conducente a reunir a todas las partes en el país. Dijo él que los observadores internacionales que vinieran iban a estar en calidad de asesores. Eso dijo Juan Orlando Hernández ayer. Entonces yo digo, si nosotros los hondureños
permitimos que el abogado Hernández manipule este proceso de diálogo, la efervescencia política se va a ir a grados inconmensurables, porque el pueblo hondureño está harto de tanta manipulación de parte de los órganos del Estado. Fíjese usted, durante la campaña, ¿quién dirigía toda la campaña en el tribunal? El gerente de la ENE. ¿Quiénes eran los que andaban hablando? El ministro de la presidencia, el ministro asesor. Era todo el gobierno en contra de la oposición. Eso no debe ser. Eso no debe ser. Pero volviendo al tema del diálogo, ¿cuáles fueron las causas que originaron la crisis? Hay que identificarla, Renato. Cuando usted tiene identificado el problema, ya lo venció en un 50%. Entonces, ¿cuáles fueron las causas? A, B y C. Muy bien, pues vamos a atacar estas causas para resolver la crisis. Ese debería ser el procedimiento. Me parece correcto. Este diálogo debe de ser coordinado por un grupo de personas idóneas, solventes moralmente, sin señalamientos de sectarismos políticos, sino que con luces, con muchas luces que puedan orientar ese diálogo. Este equipo coordinador del diálogo nacional, me pregunto yo, ¿solo va a hacer sugerencias? ¿Solo va a hacer propuestas? Como bien decía el señor embajador de la OEA acá, la OEA solo hace sugerencias. Sugirió, mire, si ese equipo coordinador del diálogo nacional solo le tiene permitido hacer sugerencias o propuestas al gobierno, no hay nada. Olvídese, pueblo hondureño que nos está viendo en este gustado programa de Renato. No va a haber nada si no hay un dato vinculante de ese equipo coordinador del diálogo nacional que obligue al gobierno a hacer lo que tenga que hacer, como bien dijo él, para resolver la crisis. Punto 1. ¿Puede el equipo coordinador del diálogo nacional recomendar la inmediata renuncia de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral? ¿Puede ese equipo coordinador del diálogo nacional pedir eso, exigir eso? ¿Puede ese equipo coordinador pedir la inmediata renuncia de todos los funcionarios principales del Registro Nacional de las Personas? ¿Puede o no puede? Antes de que se instale este equipo coordinador del diálogo nacional, le pregunto, Renato, ¿va a existir algún documento donde el gobierno se va a comprometer a cumplir con los acuerdos que resulten de ese diálogo nacional, sí o no? Pregunto, ¿en la coordinación de ese diálogo nacional van a estar los funcionarios del Estado? Pero si Juan Orlando Hernández dice, nosotros no renunciamos a tutelar este diálogo, pero nos vamos a hacer un poquito para atrás. ¿Qué significa eso? Lo voy a manipular siempre. Ese diálogo lo voy a manipular siempre. Si fuera así, no es diálogo. No es diálogo, es correcto. Si fuera así, no es diálogo. Y está bueno que lo diga porque el presidente Hernández debe escucharlo. El país no está para manipulaciones de ningún tipo en este instante. Pues usted lo está diciendo y yo lo ratifico y gracias a Dios delante de un colaborador cercano de don Juan Orlando Hernández, como lo es el abogado Leónidas Rosa, para que si no lo está viendo este programa, el abogado le diga, mire compañero, deje de manipular la opinión pública. Yo solo sugeriría, sí, porque ya esa es una afirmación. Yo diría, todos coincidimos que el diálogo es una herramienta fundamental para salir de la crisis. Él ha dicho, me haré para atrás. Y yo asumo que cuando dice nos haremos para atrás, deben estar en el diálogo porque son parte del problema. Sí. En eso estamos totalmente claros. Sí. Tú no puedes hacer diálogo sin el presidente Hernández o sin el Partido Nacional. Pero está claro que si van a estar en el diálogo, que sea uno o dos facilitadores que busquen la concordia entre los hondureños, consensuando qué queremos los hondureños, que el presidente esté ahí, aporte, pero sin ser el fiel de la balanza en el diálogo. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Renato, usted igual que yo conocemos perfectamente bien al abogado Juan Orlando Hernández. Su naturaleza es manipuladora de nacimiento. Pero no podemos... Entonces, en este diálogo que se está jugando el poder, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ya dijo el embajador que es inamovible los resultados. Él dice que ya eso ya no cambia. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Vamos a tener un presidente profundamente cuestionado
profundamente cuestionado, y más si se atreve a manipular este diálogo sin la presencia de un José Gómez Mojica aquí coordinando ese diálogo nacional, sin la presencia de un Ricardo Lagos, expresidente de Chile, coordinando este diálogo acá, de un Felipe González coordinando este diálogo acá, una persona que al pueblo hondureño le brinde confianza, que le brinde, ¿cómo se llama?, tranquilidad, ¿verdad? Decir, bueno, tal vez por aquí. Pero si él va a estar por detrás manipulando todo eso, como yo creo que va a suceder, entonces la efervescencia política va a seguir creciendo. La oposición no se va a detener cuando mire que el diálogo está siendo manipulado por parte del señor Juan Orlando Hernández. Lucio, pero no te puedes adelantar a decir lo va a manipular. Si él sabe y la sociedad quiere un diálogo verdadero, correcto, no una mentirita, no un diálogo de mentiritas. Vaya, es decir, plantea, este diálogo no sirve si el partido en el poder lo va a estar manipulando. Para que esto sea diálogo, tienen que haber figuras nacionales e internacionales con credibilidad total para nosotros. Correcto. Hondureños. Yo le pongo un ejemplo a usted, Renato. El matrimonio A tiene serios problemas, el esposo con la esposa, y se reúnen las familias de la esposa y la familia del esposo a dialogar para resolver el problema. ¿Ese problema se va a resolver? No se va a resolver si no los consultan a ellos. Entonces, ¿qué va a pasar si el partido, la alianza, no participa en este diálogo? Si el Partido Liberal no participa en este diálogo, ¿qué va a pasar? Hay legitimidad de ese diálogo cuando los principales actores han dicho que no participan si lo convoca el abogado Juan Orlando Hernández. Con todo el derecho, con toda la razón, para evitar esa manipulación a la que está acostumbrado el señor Juan Orlando Hernández. Entonces, ahí tenemos que plantear a nosotros. Por ejemplo, volviendo al diálogo, el equipo coordinador del diálogo, yo le pregunto al pueblo hondureño, amparados en la opinión de la Conferencia Episcopal Hondureña, ese equipo coordinador, Renato, ¿podrá exigir que se haga una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Sí o no? ¿Puede ese diálogo, como fruto, exigir una Asamblea Nacional Constituyente? Ese equipo coordinador del diálogo, amparado en la opinión de la OEA, que pidió la repetición de elecciones, ¿puede pedir ese equipo coordinador del diálogo repetición de las elecciones en Honduras? Si la respuesta es no, ¿para qué ir al diálogo? ¿Para qué estar perdiendo en ese diálogo que lo único que pretende es bajar la temperatura del pueblo? ¿Tú me dices que sin repetición de elecciones no hay diálogo entonces? No, solo pregunto si el equipo coordinador del diálogo podrá, amparado en la opinión del secretario general de la OEA, pedir que se repitan las elecciones. Solo si podrá. Pero si el gobierno dice no, ese equipo coordinador solo puede hacer sugerencias. Solo puede hacer sugerencias, de ahí no puede hacer nada. Entonces, Renato, dígame usted, ¿para qué ir a un diálogo? Un monólogo. ¿Para qué ir a escucharse? Hasta ahorita ese prediálogo que dicen, son todos los servidores de don Juan Orlando Hernández los que se están reuniendo con él. Y cuando nosotros hablamos de una persona internacional con solvencia moral, con credibilidad, para que coordine este diálogo, estamos hablando de que si usted busca la sociedad civil hondureña, busquemos de la sociedad civil hondureña un coordinador del diálogo nacional. Ya la sociedad civil está comprometida porque uno de los grandes coordinadores de sociedad civil es empleado de Juan Orlando Hernández, como es Omar Rivera. Si nos vamos a las iglesias evangélicas, está comprometida también la confraternidad porque el coordinador de la confraternidad evangélica es empleado de Juan Orlando Hernández, el señor, ¿cómo se llama? El de la que está en la comisión. Es que no sé a quién te refieres. Solórzano, que es el presidente de la conferencia episcopal, de la conferencia evangélica. Y si nos vamos a la iglesia católica ya presentó su posición diciendo que se convocara a una Asamblea Nacional Constituyente. No. Y si nos vamos al plano político, todos estamos comprometidos. Mira, la iglesia lo dijo de otra manera, dijo que en el diálogo, porque de eso se trata el diálogo, de consensuar, se busquen vías, ya sea, dice, para reformar la Constitución y se convierta en una verdadera Carta Magna, o, si así lo desean, convocar a una constituyente. Correcto. Pero la iglesia parte del diálogo. Del diálogo. Es correcto. Del diálogo. Esa es la pregunta que yo hago. Amparado en la posición de la Conferencia Episcopal Hondureña, ¿podrá este equipo coordinador del diálogo
pedir que se celebre una Asamblea Nacional Constituyente? Pregunta. Hasta aquí, diría yo, antes de ir a la pausa comercial, que el diálogo va a requerir, así por la situación que estamos nosotros los hondureños, de facilitadores internacionales con credibilidad para todos lados, ¿verdad? Renato, eso es verdad, pero ¿estará el gobierno dispuesto a escucharlos? No tiene otra opción más que escuchar. El gobierno del presidente Hernández no tiene otra opción más que escuchar al pueblo y escuchar a todos los sectores. No tiene otra salida más si quiere gobernabilidad. Ya no hay espacios, si es que es así como tú lo dices, para manipulaciones de ningún tipo. El gobierno está obligado a un verdadero, auténtico y realista diálogo en función de las necesidades del país. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Yo no tengo que seguir denigrando, ofendiendo, solo digo que el presidente Hernández tiene la obligación de facilitar un auténtico diálogo donde las aspiraciones de los hondureños se materialicen. Vamos a la pausa. Seguimos escuchando a Lucio. Usted comparte la opinión de algunos sectores que aseguran que con una nueva constitución se resolverían los problemas del país. La pregunta del Opinómetro Televicentro, que tiene dos opciones hoy, sí, la 1, no la 2. Cualquiera de esas dos opciones, envíelas al 5550. Usted comparte la opinión de algunos sectores que aseguran que con una nueva constitución se resolverían los problemas del país. Lucio Izaguirre sigue resumiendo brevemente lo que es su punto de vista, que me parece que es el punto de vista de un buen porcentaje de hondureños en relación al diálogo nacional. Sigo insistiendo, es una gran oportunidad que tiene el sistema, digamos, el gobierno, para volver manejable la situación en el país. Si respeta ese diálogo nacional, si lo respeta, si no lo manipula. Miren, por ejemplo, Renato, las reformas a la ley electoral fueron planteadas desde la campaña pasada, cuando eran candidatos. Todos firmaron un documento que iban a hacer las reformas electorales. ¿Por qué no las hicieron? Porque no les convenía, porque podían manejar con esa ley electoral un fraude que fue el que montaron y que fue gracias a ese que están en el poder ahora. Entonces, ese equipo de hombres y mujeres que va a integrar el diálogo nacional, la coordinación del diálogo nacional, puede pedir las reformas electorales puntuales. Lo puede pedir. Calendarizadas. Calendarizar todo. Este año, en octubre, para poner un ejemplo. Correcto. A más tardar el 30 de octubre tiene que estar las reformas a la ley electoral. Porque ya tenés un proyecto hecho por este mismo Tribunal Supremo Electoral. Exactamente. Y no lo quisieron tocar. ¿Por qué? Porque no les conviene a sus intereses. Esto no son cuestiones políticas, son cuestiones económicas. El escenario es diferente hoy. El escenario es diferente. No habrá gobernabilidad para el presidente Hernández si no facilita un auténtico diálogo y reformas estructurales de país como lo quiere la gente. Totalmente de acuerdo. Y grábelo bien para que cuando no lo hagan, usted me diga, Lucio, tenías razón cuando me dijiste que no iban a hacer nada. Yo te aseguro algo. Yo te aseguro algo. A Mel Zelaya lo contentan con suprimir este artículo que impide la reelección. Eso es lo que quiere, ya está. Pero, si lo vamos a hacer por Mel, aprovechemos la coyuntura para hacer una constitución de la República, terminar con esos parches, terminar con esas contradicciones. Si vamos a darle a Mel la facilidad de quitarle ese artículo que le impide la reelección presidencial, porque no la quiere bajo los parámetros de Juan Orlando Hernández, aprovechemos la coyuntura para una verdadera carta magna. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahora, yo presento el siguiente escenario, Renato. El gobierno es el que está convocando y invita a todos los amigos de él en Honduras. ¿Quién dirige? Cachureco, sí, llámelo. ¿Qué pasa si convoca 100 organizaciones, pero no convoca nunca a la alianza de oposición y al Partido Liberal? ¿Qué pasa con ese diálogo si las principales fuerzas políticas no participan en ese diálogo? ¿No sirve el diálogo? Correcto. ¿No sirve Buena el diálogo? conclusión. Esa es la conclusión que todos los hondureños tenemos que tener claro. Pero que deben también tener ánimo para acercarse al diálogo bajo facilitadores internacionales. Ya lo dijo el Partido Liberal. Si quien convoca es una persona con solvencia moral para hacerlo,
¿Cuál es la conclusión entonces? Que el diálogo requerirá de auténticos facilitadores en el Converjan Todos. Honestos, transparentes, que garanticen sobriedad y honestidad en el manejo de los intereses nacionales. Vamos a la pausa comercial, retornamos con César Quintanilla, el tráfico vehicular y las valoraciones que sobre este tema tiene nuestro embajador en la Organización de Estados Americanos y también otro resumen de el exsecretario privado del presidente Carlos Roberto Reina, Lucio Izaguirre. Atención a la pregunta que formula esta mañana el opinómetro de Televicentro. ¿Usted comparte la opinión de algunos sectores que aseguran que con una nueva constitución se resolverían los problemas del país? 1 sí, 2 no. Esas son las dos opciones que tiene para opinar enviando mensaje al 5550. Ubicados en San Pedro Sula con la plataforma satelital Waze, transitamos cerca de Chamelecón porque ya encontramos una colita un poco larga de vehículos transitando muy lentamente a 12 kilómetros por hora, es decir, a vuelta de rueda, y esta colita se extiende hasta el Campo Agas. Enfrente del Campo Agas hay reporte, ya 2 reportes de ese accidente vial que está justamente generando esa cola de vehículos que se mueven muy lentamente. En el Boulevard del Sur, cerca del Monumento a la Madre, ya se despejó, afortunadamente lo mismo en la CA13, pero aquí hay posibilidades de más tráfico porque justamente observamos también reporte de accidente vial. 2 en San Pedro Sula. Hay que conducir con precaución, sabemos que está lloviendo en el norte del país, entonces hay que conducir con precaución. Mientras, en las cercanías del Aeropuerto Internacional Tocontín ya aparece tráfico vehicular hasta el cruce con el Boulevard Fuerzas Armadas. Otro punto es en el Boulevard Suyapa, tráfico de ligero a moderado cerca del Polideportivo de la Universidad. Repito, en el Boulevard Suyapa. En Comayagüela está despejado en este momento. Y finalmente una alerta de tráfico vehicular cerca de la colonia Satélite. Así que este es el comportamiento vial a esta hora de la mañana. Vamos con las valoraciones en frente a frente al cierre de esta mañana de nuestro programa. Adelante. Ya regresamos a Frente gracias a Hospital, Clínica y Óptica Santa Lucía, expertos en sus ojos. Bueno, sobre el diálogo, ya, hoy sí ya estamos casi sin tiempo, pero con algunos segunditos. Sobre el diálogo y la perspectiva que tiene Lucio Izaguirre, que yo le aseguro, porque estoy más tiempo que usted en Honduras. Yo sé que usted pasa buena parte del año en Washington por sus asuntos de Estado para representar a Honduras en la OEA. Y yo siento que, indistintamente del partido, hay mucha gente que piensa como Lucio, que hay que aprovechar la coyuntura para recomponernos de una vez por todas. Abogado Rosa Bautista. En eso del diálogo quiero mantener siempre la idea con que llegué al programa, ser objetivo, porque cuando califico o descalifico estoy impidiendo el diálogo. Yo creo que los diálogos, como lo hemos visto en la humanidad, tienen un método y persiguen un contenido. A veces confundimos el método con el contenido. ¿Cómo queremos llegar a lo que deseamos tener? Entonces, el método puede tener diferente, puede ser un facilitador. Es más, el BID, la Universidad de Harvard, tienen expertos facilitadores que diseñan el proceso de preguntas y respuestas para irlo conduciendo metódicamente hacia donde llega. El método se convierte en esencial en estos procesos. ¿Cuáles son las reglas del juego para llegar a eso? Esa es mi primera observación. Segundo, no podemos destruir la institucionalidad. Siempre hablamos de mejorarla, de perfeccionarla, de hacerla más eficiente, porque de lo contrario caemos entonces en las apreciaciones específicas. ¿Qué pienso yo? ¿Qué pienso el otro? Entonces perdemos el sentido de legalidad. Entonces la institucionalidad nos debe hacer pensar
de que hay una Corte Suprema de Justicia, que hay un Congreso Nacional de la República electo, que no ha sido cuestionado, y hay 128 diputados que están ahí para transformar o para cambiar, que tenemos que involucrar. Tiene toda la razón. En todo este barullo que ha habido claro, después del 26 de noviembre, mire que la institución que ha salido mejor librada, porque nadie cuestiona los resultados de los que van a ser los 128 diputados en los próximos 4 años, es el Congreso Nacional. Y el otro es, hay 220 alcaldes también. Si usted ve el protagonismo del alcalde de Comayagua, el alcalde de Choluteca, el alcalde de Francisco Morazán, también son parte porque esos tienen una inmediación con la ciudadanía. El alcalde tiene más contacto que el presidente con el pueblo, con la comunidad que maneja, y muchos de ellos son eficientes y pueden aportar. El otro es los actores en el diálogo. Este es un diálogo en que por decirlo así, la ofensiva del cuestionamiento del resultado proviene de una alianza. Entonces ahí está don Manuel Zelaya, está don Salvador Narrala, está don Luis Zelaya, y hay 6 actores chiquitos que por mínimo no los podemos. Yo he visto aquí, por ejemplo, al general Romero dando explicaciones y haciendo propuestas que también pueden ser válidas. Yo creo que todo ciudadano es útil, no lo podemos minimizar. En razón de derechos humanos, además, tenemos derecho y libertad de expresión. El otro tema es creer que solo acá se producen esos problemas. España con Rajoy tiene en ese Congreso de España, Podemos y Ciudadanos le atacan de una manera feroz. La Merkel, Trump, y eso de que no pueden participar los actores políticos en el diálogo porque lo contaminan. Bueno, el problema es que ¿cuál es el enfoque que le damos a esto? En su momento habremos de poner juristas a discutir el tema de las leyes, porque es una técnica, un arte, un propósito. Tenemos que meter a la academia, porque es donde estamos formando y culturizando a nuestros muchachos desde del otro. Debe ser inclusivo. Por último, el tema político, que es al final del día el que va a resolver el problema. Ya el debate jurídico anticipado no nos va a llevar a ningún lado. Unos quieren constitución, otros quieren constituir, otros quieren. No, es el diálogo político constructivo el que nos va a llevar a hacer. Y partamos de una premisa. No es diálogo, ni va a tener buenos resultados si alguien quiere manipularlo. En eso estamos de acuerdo, porque es obvio. Es obvio. No, tiene que ser un diálogo diferente al que hemos tenido. Resumen, por favor. Hay un tema que, sí, correcto. Quería señalar también, Renato, si usted me lo permite, no es correcto que el gobierno provoque la ira del pueblo. Si hacen una toma de posesión de un gobierno que no ha elegido legítimamente el pueblo, van a provocar la ira del pueblo. Entonces queda en el tintero esa toma de posesión, que para mí la deberían de realizar en un cuartel militar o ahí en casa de gobierno con los invitados especiales nada más, para no seguir provocando al pueblo. Ese es un tema. Y luego, esto del diálogo, lo reitero y lo digo con todo respeto, si se observa manipulación del abogado Juan Orlando Hernández de este diálogo, es un diálogo de mudos. Habrá que retirarse de ese diálogo para no ser manipulado por el señor Juan Orlando Hernández. Y que Dios bendiga a Honduras y que nos ilumine a todos para bien del país. Pero yo diría que es por la necesidad de Honduras y el futuro de Honduras que el diálogo debe ser pluralista, democrático, auténtico. Es decir, pero aún y en las condiciones que el tribunal dijo resultó de las elecciones, también yo diría, nadie debe chantajear los resultados del Supremo Electoral. Podemos estar o no de acuerdo con esos resultados, pero ya mucho reconocimiento internacional hubo. ¿Qué es lo que quiero decir al final? ¿Queremos diálogo? Hagámoslo. Y sugirámosle al presidente Hernández su investidura de presidente en el diálogo nacional se queda como eso y se vuelve un actor más que debe escuchar a todos.
Es correcto. Que debe escuchar a todos. Y con eso, perdone, Renato, cuando usted decía el reconocimiento internacional, mire, de nada sirve que 40, 50, 100 países reconozcan un gobierno. Si su pueblo no lo reconoce, ahí está el clavo. Ahí está el grave problema de un gobierno. Pero también, Lucio, no podés intimidar al presidente. No podés tener chantajeado ni intimidado al presidente. ¿Cómo? Hablemos de diálogo auténtico. Es correcto. Así como yo digo, denle a Mel, hombre, eso que quiere. Quítenle ese artículo que le impide la reelección y aprovechemos la coyuntura para hacer una constitución auténtica. Así digo, hombre, que se haga a un lado, que sea actor, pero que otros dirijan el diálogo y que se saquen lo que todo el pueblo quiere. Pero tampoco podemos tener de rodillas y chantajeado al presidente. Ni al pueblo tampoco. No hay que chantajear al pueblo. Por eso es que el pueblo se verá representado en ese diálogo. Correcto. Estamos de acuerdo. Vamos a la pausa. Bueno, le agradezco al abogado Rosa Bautista. Embajador, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias, Lucio. Siempre a la orden. Solo quiero que me deje terminar con una expresión de mi hermano que conoce Quintanilla y todos los gracianos, se llama Mario Antonio Rosa, dice, dice, es un tema de amor y odio, dice, cuando no hay amor en la mirada, no hay posibilidad de resolver los problemas. Invitar al pueblo hondureño al amor, a la paz, a la comprensión y a la verdad, a la objetividad. Sí, está pidiendo máster, yo sé. La base del amor y la objetividad es la justicia. Mira, si hay justicia y todo lo demás. De acuerdo. Yo coincido con Lucio. El pueblo quiere un diálogo auténtico. Total. Así como ya se está rechando porque no lo dejan trabajar con las tomas de calles y carreteras. Cuidado, no se desgasten los que andan en eso, ¿eh? La gente se está rechando ya. Quiere trabajar. Pero igual, tiene razón la gente cuando pide un auténtico diálogo para hacer las reformas que el país requiere. Y en eso debe estar claro el presidente. Debe facilitar ese diálogo auténtico. Le guste o no le guste las cosas que se propongan o las decisiones que se tomen a nivel de ese diálogo. Vamos a no, ya terminamos. Vamos ya con la despedida. Y les digo que viene las mañanas del 5 a continuación.